principio, cuando todo era luz, armonía y pureza, Dios caminaba en medio del jardín. No había dolor, no existía el miedo, ni la tristeza. El hombre y la mujer vivían en comunión perfecta con su Creador. Nada les faltaba, nada les hería, nada los separaba. El Edén no era solo un lugar hermoso, era la manifestación del amor divino sobre la tierra. Y allí, en ese paraíso, florecía la inocencia. Eva reía con la dulzura de quien nunca ha conocido el sufrimiento. Adán trabajaba la tierra con gozo, sin cansancio, sin sudor, sin espinas. El corazón de ambos latía al ritmo del cielo. Pero había una voz que no venía de Dios, una voz que esperaba el momento exacto para hablar. Esa voz no gritaba, susurraba, no empujaba, seducía, no exigía, sugería, y venía disfrazada. Porque la serpiente no se presentó como un enemigo. No llegó con garras ni con veneno visible. Llegó con palabras. Palabras dulces. Palabras inteligentes. Palabras que hacían dudar de la bondad de Dios. Y fue a Eva a quien buscó. No porque ella fuera débil, sino porque ella era especial. Eva representaba la belleza de la creación. Era vida, sensibilidad, ternura. Y precisamente por eso, el enemigo la eligió como blanco. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Esa fue la primera frase. Una mentira disfrazada de pregunta. Un engaño escondido tras la apariencia de curiosidad. Y Eva, sin saberlo, respondió al inicio de una guerra espiritual que marcaría a toda la humanidad. Podemos comer del fruto de los árboles, dijo. Pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no comamos ni lo toquemos, para que no muramos. Hasta ahí, todo parecía claro, todo parecía firme. Pero entonces la serpiente atacó el corazón. No morirán. Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Fue en ese momento que el paraíso tembló, porque esa frase plantó una semilla. La semilla de la duda. La idea de que Dios no era tan bueno. La sospecha de que tal vez estaba ocultando algo, que quizá había algo mejor que lo que él ya les había dado. Y Eva, que hasta ese momento solo conocía la confianza, comenzó a mirar con otros ojos. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y deseable para alcanzar sabiduría. Lo que antes evitaba, ahora lo deseaba. Lo que antes era obediencia, ahora parecía una limitación. Y en ese instante, la serpiente no tuvo que decir nada más. Su misión estaba cumplida. Porque el verdadero veneno no estaba en el fruto. Estaba en la mentira que la serpiente dejó en su mente. Eva tomó del fruto. Lo comió. Y luego se lo dio a Adán, que también comió. Y entonces, sus ojos fueron abiertos. Pero no como la serpiente lo había prometido. Lo que vieron no fue poder, ni gloria, ni libertad. Lo que vieron fue su desnudez. Y por primera vez, sintieron vergüenza. Por primera vez, se escondieron de Dios. El pecado no trajo sabiduría. Trajo separación. Trajo miedo. Trajo la ruptura de la relación más hermosa que el ser humano había tenido jamás. Y Dios, que caminaba por el jardín como siempre, llamó, ¿dónde estás? No porque no supiera, sino porque quería que ellos se dieran cuenta de que algo se había roto. Adán respondió con voz temblorosa, oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El miedo había nacido. La confianza había muerto. El amor que antes fluía sin obstáculos, ahora estaba contaminado por la culpa. Y Dios, con un dolor más profundo del que podemos imaginar, les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te ordené que no comieras? Y ahí empezó la cadena de excusas. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Pero nadie asumió. Nadie dijo, fallé. Nadie dijo, me alejé de ti. Y sin embargo, aún así, Dios no los abandonó. Aún en su caída, aún en su rebeldía, aún en su desobediencia, Dios tejió túnicas para cubrir su vergüenza. Dios habló con justicia, pero también con amor. Pronunció juicio, pero también dejó entrever una promesa. Que un día, de la descendencia de la mujer, nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa fue la primera promesa de redención. Hoy, miles de años después, esa voz aún susurra. No con hilos de serpiente,
sino con pensamientos, con deseos, con distracciones. La misma mentira: Dios no quiere lo mejor para ti. Él te está limitando. Haz lo que tú quieras. Come del fruto. No pasará nada. Pero siempre pasa. Siempre se rompe algo. Porque cada vez que elegimos desobedecer, cada vez que elegimos escuchar a la serpiente en vez de a Dios, el paraíso dentro de nosotros se desmorona un poco más. Y sin embargo, aún hay esperanza. Porque el mismo Dios que caminó en el jardín, hoy sigue buscándonos. Hoy sigue preguntando: ¿dónde estás? No para condenarnos, sino para cubrirnos, para restaurarnos, para llevarnos de vuelta a casa. Desde aquel día en que el fruto fue mordido y el paraíso se cerró, la historia de la humanidad cambió para siempre. Lo que se perdió en ese momento no fue solo un lugar, fue una comunión. Se perdió la paz interna, la certeza de la identidad, el abrazo constante del Creador. El Edén no solo era un jardín, era un reflejo del alma humana conectada a Dios. Pero tras la caída, esa conexión se quebró, y desde entonces, el ser humano comenzó a buscar sin saber exactamente qué. A llenar vacíos con placeres, a cubrir su desnudez con máscaras, a esconderse detrás de logros, relaciones, dinero, fama, pero nada logra apagar la voz que resuena en lo profundo: ¿dónde estás? Hoy seguimos escuchando el eco de aquella serpiente, no con silbidos, sino con pensamientos que nos atacan cuando estamos solos. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si no te ama realmente? ¿Y si todo esto es una mentira? ¿Y si no vale la pena obedecer? La serpiente moderna no necesita árboles prohibidos. Usa redes sociales, ideologías, filosofías. Usa promesas vacías de libertad que terminan en esclavitud. Nos convence de que ser como Dios significa hacer lo que queramos. Pero nunca nos dice el precio. Nunca menciona que el alma se seca lentamente, que la paz se evapora, que la conciencia se adormece. Solo dice: no morirás. Y ahí vamos, como Eva, contemplando el fruto, dándole vueltas, mirando lo prohibido como si fuera deseable, dudando del amor de Dios, pensando que Él nos limita, que la obediencia es una jaula, que el pecado es libertad. Pero no lo es. Nunca lo fue, porque después del pecado siempre viene la vergüenza. Después de la decisión, viene el vacío. Después del placer inmediato, llega la culpa. Y ahí, una vez más, nos escondemos. Tal vez no detrás de árboles, pero sí detrás de excusas, de justificaciones, de la frase "así soy", o "todos lo hacen". Y mientras tanto, Dios sigue caminando por los jardines de nuestra alma, preguntando: ¿dónde estás? Lo increíble es que, a pesar de todo, Él no se cansa de buscarnos. A pesar de nuestra traición, de nuestras decisiones, de nuestra dureza, Él sigue amando. Él sigue anhelando restaurar lo que se perdió. Porque desde el mismo día en que Adán y Eva cayeron, Dios ya tenía un plan. No improvisó. No entró en pánico. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía lo que haría. Que un día, esa promesa hecha en el Edén se cumpliría. Que una mujer daría a luz a un Salvador. Y que ese Salvador aplastaría, de una vez por todas, la cabeza de la serpiente. Jesús es esa promesa. Es la semilla de la mujer. Es la luz que volvió a brillar en la oscuridad. Es el camino de regreso al Edén, no al lugar físico, sino a la relación con el Padre. Donde Adán y Eva desobedecieron, Él obedeció. Donde ellos se escondieron, Él se entregó. Donde ellos tomaron del fruto prohibido, Él se convirtió en el fruto de vida eterna. Jesús no fue engañado por la serpiente. La enfrentó, la venció, y abrió una nueva puerta. Una que ningún querubín con espada flamígera puede cerrar. Y hoy, esa puerta sigue abierta. No por nuestros méritos, sino por su gracia. No por nuestras buenas obras, sino por su sangre. El paraíso no está perdido para siempre. Está esperándonos. Está dentro de cada alma que se rinde, que reconoce que se alejó, que acepta que necesita ser cubierta por algo más que hojas. Porque solo la justicia de Cristo puede cubrir nuestra vergüenza. Solo su perdón puede silenciar la voz de la serpiente. Pero la elección sigue siendo nuestra. La misma elección que tuvo Eva. Escuchar la voz de Dios, o la voz de la mentira. Vivir por fe, o por apariencias. Permanecer en el jardín, o salir a buscar lo que nunca llenará el alma. El árbol sigue en el centro.
No un árbol de fruta prohibida, sino un árbol en forma de cruz. Uno que también está en medio del camino, al alcance de todos. Pero que no seduce como la serpiente. No impone. No obliga. Solo llama, con una voz suave, como la del Padre en el jardín, ¿dónde estás? Y cuando respondemos, aquí estoy, Señor. Me perdí. Comí lo que no debía. Me alejé de ti. Entonces ocurre el milagro. Él no nos rechaza. Nos cubre. Nos restaura. Y nos guía de nuevo hacia Él. Volver al corazón de Dios no es un viaje de kilómetros, es un suspiro del alma. Es una decisión silenciosa que se toma en lo profundo del espíritu, cuando dejamos de huir y comenzamos a escuchar. Porque todos, en algún momento, hemos mordido el fruto. Todos hemos creído la mentira. Todos hemos sentido la vergüenza de estar desnudos ante la verdad. Pero lo hermoso del Evangelio es que Dios no se quedó mirando desde lejos. Él vino a buscarnos. Se hizo carne. Caminó entre nosotros. Lloró, sufrió, fue tentado. Y aún así, no cayó. Donde el primer Adán falló, el segundo triunfó. Jesús, en el desierto, escuchó la voz de la serpiente otra vez. Pero esta vez no hubo duda. Esta vez no hubo error. Esta vez la mentira no tuvo poder. Porque el Hijo respondió con la verdad. Y al hacerlo, abrió un camino de regreso para ti, para mí, para todos los que alguna vez nos sentimos indignos. No importa cuánto hayas comido del fruto. No importa cuántas veces hayas escuchado la mentira. Si aún puedes escuchar la voz de Dios preguntando, ¿dónde estás?, es porque todavía estás a tiempo. Todavía puedes volver. Y esa es la buena noticia. Que el amor de Dios es más fuerte que nuestra caída. Que su gracia cubre más de lo que nuestra vergüenza puede esconder. Que aunque hayamos roto la comunión, Él está dispuesto a restaurarla. Solo quiere una cosa, que lo busques. Que te detengas por un momento en medio del ruido, en medio de tu rutina, en medio de tus dudas, y escuches. Porque Él sigue llamando. No para señalarte, no para castigarte, sino para abrazarte, para cubrir tu alma herida, para devolverte la paz que perdiste. Quizás llevas tiempo alejándote. Quizás en tu interior sabes que algo falta. Que tu alma tiene sed. Que tus pensamientos no descansan. Que el fruto prometía mucho, pero te dejó vacío. Hoy es el momento de mirar al árbol correcto. No al de la mentira, sino al de la cruz. Ahí donde el pecado fue derrotado. Ahí donde la serpiente fue vencida. Ahí donde se restaura lo que el Edén perdió. Y todo comienza con un sí. Con un aquí estoy, Señor. Con un corazón dispuesto. Y cuando eso sucede, el paraíso comienza a florecer otra vez, no fuera de ti, sino dentro. Así como Eva escuchó la voz equivocada, tú puedes decidir escuchar la voz de la verdad. Y si estás aquí, viendo este mensaje, no es casualidad. Es porque tu alma sigue siendo buscada. Porque hay un llamado que no ha dejado de sonar. Y quizás, solo quizás, esta sea la respuesta que tu corazón esperaba hace tiempo. Si este mensaje tocó tu espíritu, si sentiste algo diferente mientras lo escuchabas, no lo ignores. Haz una pausa. Respira. Y deja que Dios te hable. Y si quieres seguir descubriendo estas verdades, si deseas caminar más profundo en el alma de las Escrituras, puedes acompañarnos. Aquí en Red de Almas, compartimos estas historias no como cuentos antiguos, sino como puertas abiertas hacia una vida más plena, más consciente, más real. Suscríbete si sientes que este contenido nutre tu interior. Comparte este mensaje si conoces a alguien que necesite escuchar que aún puede volver. Y si puedes, deja un comentario. No para nosotros, sino como un testimonio de que Dios sigue hablando. Porque cada alma tocada es una llama encendida. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, escucha. Porque Él sigue preguntando, con amor eterno. ¿Dónde estás?